Doctor Carlos, vamos a conversar sobre un tema que es importantísimo para la universidad de manera integral, que es la reforma universitaria. Me gustaría que usted me pudiera dar antecedentes, hablar de reforma universitaria hoy, cuáles son los antecedentes del proceso que ha impulsado la reforma universitaria o esa lucha por llegar a la reforma universitaria en la Universidad de San Carlos. Bueno, primero decirte que toda la base jurídica legal de la Universidad de San Carlos parte del decreto ley emitido durante la Revolución de Octubre de 1944, en lo concerniente a su ley orgánica, ¿verdad? 1947. Prácticamente de 1947 hasta 1985 nadie habla absolutamente nada de reforma universitaria. No es sino hasta que se conforma una nueva constitución, la que empieza a funcionar en 1986, y que modifica grandemente la participación de la universidad en el Estado. Por ejemplo, se dice que a partir de 1986 la universidad forma parte de organismos importantes del Estado que surgen de esa constitución. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo órgano vigilante de la Constitución del país. Entonces, es en 1986 que en la universidad se empieza a hablar de reforma universitaria. Te repito, del 47 a 86 hay reformas curriculares en algunas facultades, pero no reforma universitaria. Que la reforma universitaria es una cosa más amplia, es una cosa que compete a lo filosófico, a lo administrativo, a lo científico, a lo técnico, a lo organizacional, etc. ¿Por qué razón empieza a hablarse en el 86 de reforma universitaria? Porque la Constitución le otorga a la Universidad de San Carlos grandes privilegios. El primero es el económico. En la Constitución del 44 habla del 3% del presupuesto general de egresos, en tanto que en la del 85-86 habla de no menos del 5%. Y luego establece, dependiendo de sus necesidades de crecimiento y estudiantil. Entonces fija un piso, pero no fija un techo. De la universidad, después de tener presupuestos muy escasos con los gobiernos militares, la Constitución le otorga ahora un presupuesto que puede llegar a la cantidad de dígitos que la universidad requiera. Ese es uno. Y lo otro es el aspecto de que la universidad es invitada a participar en organismos del Estado. Eso se ratifica en una consulta popular en 1992, en donde a la universidad se le invita a participar con representantes titulares y suplentes en organismos del Estado y en comités de postulación para organismos del Estado. Más de 60 organismos del Estado. Entonces eso hace que dentro de la universidad se repiense la universidad, porque es una universidad que luego de ser muy reprimida durante los 60 y los 70 y principios de los 80, ahora pasa a ser una universidad como no hay otra, una universidad fuertemente incrustada en dirigir organismos del Estado. Ya no una universidad con dedicación exclusiva a la ciencia, a la técnica, a la academia, sino que con dedicación ampliada hacia la política
del Estado. Pero en 1986 se empieza a hablar y se conforma en el seno del Consejo Superior Universitario una comisión de análisis de reforma universitaria, pero no se hace nada. 6 años más tarde, en 1992, ya empieza la cosa más en serio y se forma una comisión multisectorial de reforma universitaria. Ahí sí ya se establece una comisión para que empiece a analizar cómo debe modificarse la universidad. Esta comisión se llamó CONREUSAC y hace muchas reuniones, participa mucha gente, centenas de gente, autoridades, estudiantes y docentes, y termina con un informe final que lo presenta 4 años más tarde, en 1996, y se llama Informe Final de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria. Y este informe final tiene más de 60 propuestas de reforma universitaria. Y eso se presenta al Consejo Superior Universitario, quien de esas 60 propuestas de reforma, emitidas después de largas discusiones, termina en la gaveta de algún funcionario, porque solo de las 60 solo se toman como unas 4. Por ejemplo, se amplía el presupuesto de la DIGI, se abren nuevos centros regionales, se mejoran aspectos en cuanto a la clasificación de los profesores y en cuanto a la formación de los profesores, pero no se tocan aspectos estructurales, organizacionales, filosóficos de la universidad. De 1996 terminamos el siglo XX y no hay nada, y entonces llegamos hasta el año 2010, es decir, 14 años después, cuando un grupo de estudiantes de antropología, de historia y de agronomía deciden tomar la universidad, aduciendo de que se habían tergiversado algunos términos de la ley orgánica en cuanto a la elección del vocal segundo de las juntas directivas, que decía que originalmente decía que el vocal segundo, que es un profesor, en las juntas directivas debía de ser electos por estudiantes y por profesores. Y se modifica ese aspecto de elección y se dice de que ya solo profesores, y se excluye a los estudiantes. Entonces en agronomía, ese fue un movimiento en agronomía, y entonces los estudiantes que se llamaron estudiantes por la autonomía universitaria, EPA, toman el edificio de rectoría por más o menos 52, 54 días, y obligan al rector del 2010, que fue el licenciado Estuardo Gálvez, a firmar un acuerdo que le diera vida y una dinámica propia y rápida a la reforma universitaria. Hasta aquí, entonces, resumiendo, empezamos a hablar de reforma universitaria con la Constitución de 1985, que empieza en el 86. Y en ese mismo momento se crea una comisión de análisis de reforma universitaria. Pero no se llega a nada. Y luego en 1992 se conforma la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, que entrega una serie de propuestas en el 96. Se toman en cuenta pocas y la mayoría se engavetan en el escritorio de algún funcionario. En el año 2010 entonces se hace ese acuerdo, ¿verdad?, con la presencia de una figura
nacional, como era el Monseñor Quesada Toruño, como parte vigilante y presente en los acuerdos, y acuerdos que dan origen, digamos, a una dinámica del siglo XXI, ¿verdad?, de reforma universitaria, pero que hasta la fecha no hay nada. Es decir, estamos ya en el 2019 y de esos acuerdos pues es muy poco lo que se ha avanzado. Cuando uno revisa las actas del Consejo Superior Universitario, que es la memoria que vale, las actas, no las palabras, ni los discursos, ni las promesas, sino que son las actas, ¿verdad?, letra pétrea, escrita, las actas del Consejo Superior Universitario, uno se da cuenta de que es una farsa todo. De que el punto quinto de las actas, que corresponde a reforma universitaria, la mayoría de las veces no dice nada. Y del 2010 acá ya llevamos cerca de 9 años y la reforma universitaria sigue siendo un sueño. En 1947, cuando se emite la ley orgánica de la Universidad de San Carlos, esta tenía unos 2.000 estudiantes. En el año 2019 tenemos cerca de 250.000 estudiantes. Eso indica que la Universidad de San Carlos está urgida de cambios importantes en toda su estructura. Esa cantidad increíble de estudiantes que año con año es más, porque la juventud irrumpe en un escenario cada vez más creciente. La cantidad de jóvenes que demandan educación superior es muy grande en Guatemala. Y por eso vemos que han surgido muchas universidades privadas. Entonces, esos son los antecedentes. Ahorita, con esta toma que lleva ya terminando su tercera semana, los puntos más álgidos para lograr conciliar a los estudiantes con las autoridades son precisamente los de la reforma universitaria, ¿verdad?, que es el tomar en cuenta, hay 3 que están pendientes de los 18 peticiones de los estudiantes, y esas 3 tienen que ver con reforma universitaria, tienen que ver con reforma electoral universitaria, y tienen que ver con toda la reforma integral de nuestra universidad. Doctor, estamos hablando de cuáles podrían ser los pasos. Ahorita hay una expresión estudiantil acuerpada por docentes, trabajadores, se extendió demasiado rápido a nivel nacional. Creo que hay como una intencionalidad de los estudiantes también y otros sectores universitarios de articular, y prueba de eso es que la mayoría de centros universitarios continúan todavía cerrados. ¿Cuáles podrían ser esos pasos si el Consejo Superior Universitario y la actual autoridad en rectoría, el rector, tuvieran la voluntad de destrabar esos 3 puntos donde vemos que está como la negatividad de que esto se solucione? ¿Cuáles serían esos pasos entonces para retomar el proceso de reforma? ¿Sería quizás revisar todo lo que se trabajó, que se quedó hasta el 92? ¿O sería necesario una nueva comisión que actualizara? Porque entendemos que con el cambio de siglo, la universidad tiene que ponerse al día en muchos aspectos de todo el quehacer de la vida universitaria. ¿Cómo analizan ustedes esa parte? Mira, primero te quiero decir que las reformas universitarias en varios países de América Latina, que es nuestro continente, no han sido fáciles. La reforma universitaria en México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, duró 1 año y tuvo que cerrar la universidad, a excepción de sus centros de investigación, para llevar a cabo las bases de la reforma universitaria.
Y luego lo que ha sucedido en países otros de América Latina, como Ecuador, como Venezuela, Argentina, Chile, países de América del Sur, ¿verdad? Han sido en gran medida por demandas de los propios estados. Es decir, no han sido simplemente por movimientos y protestas estudiantiles, sino que demandas de los mismos estados. Porque los estados también cambian. Ya no es lo mismo en el régimen de don Jorge Ubico que en el 2020 con el nuevo presidente que va a tomar el poder el otro año. No es lo mismo. Entonces ha sido por necesidades de los estados. En Venezuela, por ejemplo, fue un movimiento político distinto, ¿verdad? Y así han ocurrido. No es fácil, no es fácil. Las reformas universitarias no son nada fáciles, pero sí es indispensable algo que mencionaste, la voluntad política. Porque si no hay voluntad política, no hay reforma universitaria. Y si no hay claridad de lo que se quiere reformar, tampoco, ¿verdad? Porque tú lo ves en Guatemala, es un país que urge de muchas reformas. Aquí se necesita reforma sanitaria, reforma educativa, reformas en el aspecto migratorio. Se necesitan reformas forestales. Hay una cantidad de demandas de reforma que hay en Guatemala. Y se necesita también una reforma universitaria, porque es que hablamos de la universidad pública, de la universidad del Estado. Y así como el Estado necesita reformarse, la universidad también necesita reformarse. No hablamos de universidades privadas, porque esas tienen otra manera de expresarse, ¿verdad? Yo pienso que debería demostrar la autoridad esa voluntad política. Debería de sincerarse con la universidad, con sus estudiantes, con sus docentes, con sus trabajadores. Debería de sincerarse. La actual administración ha cometido serios errores, porque en esta universidad está todo legislado, todo está normado. Tú no puedes entregar a la universidad pública al sector privado, por ejemplo, porque te lo impide las leyes universitarias, las normativas universitarias te lo impiden. Por ejemplo, cuando se creó el EPS, el sentido del EPS es que los estudiantes adquieran conciencia social, haciendo su práctica en las regiones más necesitadas de este país, no en las empresas, no en la industria, sino que es en las regiones más necesitadas. Y eso es un elemento de aprendizaje para cualquier que vaya a ser profesional. Entonces, volviendo a tu pregunta, es la expresión de que se han cometido errores y creo que se están reconociendo que se han cometido errores en los 15 puntos que han resuelto y que están pendientes de aprobar por el Consejo Superior Universitario. Eso está bien, que se reconozcan los errores, pero también que se muestre voluntad política y no que se vaya nuevamente a engañar al sector estudiantil, porque eso nos haría ir creando otra bomba de tiempo que tarde o temprano nos va a estallar en las manos y que tarde o temprano la que sale perjudicada son los estudiantes y obviamente también los docentes. Yo creo que no hay que perder más tiempo. No hay que perder más tiempo. Las autoridades deben de dar muestras de que verdaderamente le entremos con especial dedicación a la reforma universitaria. ¿Y por dónde hay que empezar? Pues hay que empezar por el informe de 1996, porque ahí hay un acúmulo de peticiones que siguen vigentes, como por ejemplo el que los centros regionales puedan votar y las unidades no facultativas puedan votar. Ahí se menciona de que no haya, de que haya un voto directo
de estudiantes y de profesionales y de docentes, ahí se menciona. Y la filosofía de la universidad para el siglo XXI, ahí se menciona. Ahí están muchas cosas que pueden ser útiles, ahí hay que empezar. Y no hay que empezar en crear comisiones tras comisiones que nunca nos conducen a nada. Si hay que hacer una reforma universitaria que sea ágil, que sea transparente, que sea incluyente y que sea rápida. Una reforma en donde estén los representantes. El contexto del país requiere de un esfuerzo grande por reencauzar en la democracia incipiente que veníamos construyendo, y que pareciera que hay un retroceso, o más bien se puede confirmar que hay un retroceso en muchas cosas de la etapa democrática. ¿Qué rol debería estar jugando la universidad en su conjunto, pero a la par de esa reforma tan urgente y necesaria que hay que hacer también al interior? Sí, mira, fíjate que yo creo que las autoridades universitarias, empezando por el señor rector, deben de dar muestras a la sociedad guatemalteca de que realmente son creyentes y practicantes de la democracia. Porque la universidad debe ser el reservorio moral de este país. No debe dar muestras de antidemocracia, porque siempre desde que tenemos concepto de la realidad hemos visto en la universidad ese reservorio moral, y eso no lo debe de perder la universidad. La universidad debe estarse manifestando en los principales problemas que atañen a Guatemala, y no solo coyunturales, como por ejemplo el problema de la migración, que ese podría ser coyuntural. La universidad debe de manifestarse en ese aspecto, sino que también en las cuestiones estructurales, como el aumento de la pobreza, por ejemplo. Entonces, pues yo pienso que no es bueno, pues es una cuestión personal, no es una cuestión de grupo, ¿verdad? Pero no es bueno que en la universidad dispensemos demasiado tiempo en hacer sus reformas. Porque aquí podemos pasar 2, 3 años, 4 años si quieres. Y más aún cuando la universidad fue penetrada por sectores políticos, ¿verdad?, que en nada beneficiaron ni al país ni a la universidad, ¿verdad? Los constituyentes del 85 pensaron que introducir a la universidad a organismos del Estado era la academia alumbrar a la política. Pero lo que sucedió fue que la política ensombreció a la academia. Yo pienso que eso debe de terminar. Y si yo fuera el rector de la universidad, yo me convertiría de un rector que ha cometido serios errores a un rector que da por primera vez indicios de que la universidad debe de ser reformada. Yo no estaría perdiendo tiempo ni haciendo cortapisas. Así de que si algo le podría yo recomendar al rector es que reconsidere lo que ha hecho y que le dé mucha atención a la reforma universitaria. ¿Hay algún comentario final que usted quisiera hacer alrededor de esta reflexión y esta conversación? Pues como te vuelvo a repetir, la reforma universitaria en Guatemala es una necesidad impostergable. Esta es una nueva oportunidad que tenemos y ojalá que no se desperdicie, porque de lo contrario las contradicciones dentro de la institución van a seguir creciendo. Eso que me decías que rápidamente se regó en todos los centros regionales y la mayoría están sin abrir,
es porque en los centros regionales se viven cosas incluso peores que las que se vive aquí en el campus central. Muchísimas gracias.